Mi esposo me miró directamente a los ojos y dijo, si no puedes soportar que pase los fines de semana con mi ex, vete al infierno. No grité, no lloré, ni siquiera discutí, simplemente fui a nuestro dormitorio. Saqué mi maleta y acepté la transferencia laboral a Singapur que había rechazado por él durante *2 años, sin advertencias, sin explicaciones, sin despedidas. 2 días después, cuando yo ya estaba a medio mundo de distancia, él me envió un mensaje, ¿qué planes tienes este fin de semana? Así que le envié una selfie, el cabello todavía desordenado por el jet lag, las luces de la ciudad brillando detrás de mí, porque ese fue el momento en que finalmente entendió que yo no era la que debía suplicar, el que había perdido algo que creyó eterno era él. Mi nombre es *Sarah Wynn, y esta es la historia del día en que dejé de encogerme para encajar en un hombre que jamás mereció mi lealtad. Antes de contarte todo, quiero saber que estás aquí conmigo. Escribe escuchando en los comentarios o cuéntame desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde llegan mis historias. A veces, incluso la conexión más pequeña hace que una historia se sienta acompañada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si mi voz te resulta familiar, o si alguna vez cargaste un dolor parecido al mío, considera suscribirte. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Nadie debería caminar solo por una historia como esta. Mi esposo me miró fijamente y me dijo que me fuera al infierno si no podía soportar que pasara los fines de semana con su ex. Esas palabras no explotaron dentro de mí como podrías imaginar, no rompieron nada, solo cayeron, frías y pesadas, justo sobre los meses de sospechas silenciosas que ya se habían acumulado. Así que empaqué mi maleta, acepté la transferencia a Singapur que había rechazado 2 veces por él, y salí de la vida que él estaba convencido de que nunca abandonaría. 2 días después, me escribió, ¿qué planes tienes este fin de semana? Le mandé una selfie con un horizonte que jamás imaginó verme pisar. Soy Sarah Wynn, y esta es la historia de cómo dejé de amar a un hombre que había dejado de verme mucho antes de que yo dejara de mirarlo. Eran las *2:00 am, en nuestra casa de Denver cuando todo comenzó de verdad. Yo estaba en mi oficina, mi centro de mando, rodeada del brillo suave de las pantallas y el zumbido constante del sistema de seguridad que yo misma había construido. La casa se sentía hueca, casi ajena, con ese tipo de silencio que presiona contra las costillas en lugar de tranquilizar. Observé los registros de movimiento parpadear en la pantalla, sabiendo exactamente lo que mostrarían antes de que sonara la alerta. Carter entró tambaleándose por la puerta principal, una risa medio ebria todavía vibrando desde su teléfono. Olfateé el perfume antes de verle la cara, algo floral, caro, nada mío, nada que yo jamás usaría. Sus pasos eran sueltos, descuidados. Los míos, en cambio, se habían vuelto más silenciosos durante los últimos meses, como un animal salvaje que detecta que algo lo acecha. Vio las luces de mis pantallas al entrar a la cocina y sin parpadear, sin intentar disimular, sin suavizar nada, soltó la frase que partió la noche en dos: voy a pasar el fin de semana con Marlo. Si no puedes manejarlo, vete al infierno. No me moví, no lloré, no pregunté por qué. Lo extraño del desamor es que, a veces, no se siente como una ruptura, sino como un hilo que finalmente termina de soltarse. Mi rostro siguió quieto, pero dentro de mí algo se acomodó con una claridad casi misericordiosa. Cuando dejó de valorarme, cuando dejé yo de exigir que me valoraran, y en qué momento se volvió tan seguro de que yo nunca me iría. Subió las escaleras, aún riéndose de algo en su teléfono, y justo cuando desapareció, mi bandeja de entrada emitió un sonido. Era un recordatorio automático de *Halland Systems. El puesto internacional en Singapur seguía esperando mi aceptación. Lo había rechazado 2 veces, por él, por nosotros. Esta vez, no borré el correo, solo lo observé, sintiendo como el aire cambiaba a mi alrededor, dándome cuenta de que mi matrimonio no había muerto esa noche, había muerto el día en que dejé de preocuparme lo suficiente como para salvarlo. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora era distinto. Ya no estaba llena de lo que estaba perdiendo, sino de lo que finalmente estaba dispuesta a elegir. Cerré la laptop, y supe mi decisión. Me desperté antes del amanecer y bajé al sótano, el único lugar que siempre se sintió realmente mío, más mío que cualquier espacio tocado por Carter. Mi equipo vibró suavemente cuando activé el *modo forense, la extracción más profunda de mi sistema. 90 días de cámaras, micrófonos y comportamiento de dispositivos se consolidaron en archivos limpios e irrefutables. No lo hacía por venganza, lo hacía porque la verdad merece ser vista,
Incluso cuando duele, los registros de audio fueron los primeros en procesarse, y fue entonces cuando lo escuché, Carter riéndose con sus amigos. Esa risa descuidada que los hombres usan cuando se olvidan de que sus esposas también son humanas. Solara es brillante, sí, pero es como un robot. Necesito a alguien que me haga sentir vivo. Algo dentro de mí se tensó, no por dolor, sino por reconocimiento. No era la primera vez que decía esas palabras, solo la primera vez que yo las oía. Luego vinieron los mensajes, los textos de asterisco Marlo aparecieron primero. Ella es demasiado lógica. Tú mereces a alguien que entienda tu corazón. Carter respondió. Solara no notará nada. Tenía razón, no lo había notado todo, no porque fuera ingenua, sino porque era asterisco leal. Pero entonces llegó el giro inesperado. Mis cámaras captaron a Carter metiendo a Marlo en la casa una noche en que yo estaba dando una sesión de seguridad virtual para un contratista federal. La pareja cruzó la sala como fantasmas, cabeza contra cabeza. Convencidos de que las cámaras eran solo para ladrones, subestimaron a la mujer que las construyó. Más tarde, conocí a asterisco Ricardo en una pequeña cafetería industrial cerca del distrito tecnológico. Había sido mi colega y, antes de eso, mi compañero en una iniciativa de ciberseguridad clasificada. Podía leerme mejor que nadie. Apenas me vio, se recostó y dijo en voz baja, así que ya terminaste. No asenté. Pero mi silencio lo dijo todo. No había lágrimas, no había temblores, solo claridad. Me preguntó si pensaba confrontar a Carter. Le respondí, no. Solo estoy preparándome para irme, pero el segundo giro estaba por llegar. Una grabación olvidada se reprodujo cuando regresé a casa. Carter hablaba con alguien, seguramente Marlo, explicando cómo contaría la historia si nuestro matrimonio terminaba. Ella está obsesionada con el trabajo. Todos entenderán por qué tuve que buscar a alguien que realmente se preocupe por mí. Ese fue el momento en que la última hebra se rompió. No fue la infidelidad, no fueron las mentiras, fue la asterisco actuación, la narrativa que él ya había preparado para hacerse la víctima. En una historia donde yo había cargado con todo el peso, apagué el sistema, y entendí algo que debía haber visto mucho antes. No me iba porque él me traicionó, me iba porque quería que el mundo creyera que asterisco yo lo había traicionado a asterisco él, y no iba a vivir dentro de esa mentira. La mañana siguiente entré a asterisco Howland Systems como si nada dentro de mí hubiera cambiado, pero sí había cambiado todo. En mitad del día, mi teléfono vibró. Era la oficina internacional. El puesto en Singapur seguía libre, seguía siendo mío, un cargo que podía redefinir mi carrera, un cargo que había rechazado porque Carter decía que la estabilidad es más importante que la ambición. Lo que realmente quería decir era, mi estabilidad es más importante que asterisco tu ambición. Salí a tomar aire. Fue entonces cuando mi teléfono mostró una notificación. Asterisco la historia de Carter desde Aspen. Él y Marlo, riendo junto al fuego en un retiro de lujo, pareciendo un hombre renacido. Alguien fuera de cámara preguntó, ¿y si Sara acepta el trabajo en Singapur? Él sonrió. Si lo hace, genial. Por fin tendré espacio para vivir honestamente. Las palabras no dolieron. Me liberaron. No temía perderme. Estaba esperando que me fuera para hacerse el mártir. Regresé a mi estación. Abrí el correo de Singapur y esta vez leí cada línea con intención. Al terminar, sentí una ligereza extraña en el pecho. Entonces llegó la actualización final. Si aceptaba, debía volar en asterisco 48 horas para un informe regional, sin prórrogas. El universo me estaba empujando por una puerta que yo había tenido miedo de cruzar. Esa noche al llegar a casa, Carter estaba en la cocina, videollamada con Marlo, riéndose abiertamente. Ni siquiera intentó disimular. Yo tampoco dije nada. Pasé junto a él, entré al dormitorio y saqué mi maleta. Mis manos no temblaron, mi corazón no corrió. Por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme mía. Cerré la maleta y me senté en el borde de la cama respirando profundo. No elegía Singapur para castigarlo, lo elegía porque en algún punto olvidé que merecía una vida donde no tuviera que encogerme. Y ya no iba a encogerme más. La mañana que me fui, la casa estaba inusualmente quieta. Carter seguía en Aspen, interpretando su renacimiento. Recorrí las habitaciones lentamente. No estaba dejando un hogar, estaba dejando una versión de mí misma. En la cocina coloqué la llave sobre el mostrador junto a una nota. Asterisco gracias por la claridad. Sin rencor, sin explicaciones, sin palabras que él pudiera convertir en excusas. En el aeropuerto, abrí mi correo. Ellen había confirmado mi vuelo. Salía ese mismo día. En la sala de abordaje, una pantalla mostraba imágenes
de Carter y Marlo sonriendo para una campaña patrocinada. Mi teléfono vibró una y otra vez, llamadas, mensajes, demandas para saber dónde estaba. Lo apagué suavemente, casi con ternura, no por ira, por cierre. Y cuando las puertas del avión se cerraron, sentí como algo dentro de mí finalmente se aflojaba. Yo no estaba dejando a Carter, estaba dejando a la mujer que había soportado demasiado. Y ella se quedó en Denver mientras yo ascendía al cielo, justo cuando la verdad empezaba por fin a cobrar lo que sé. Le debía. El avión aterrizó en Singapur poco después del amanecer. En el instante en que salí de la terminal, una brisa espesa y cálida me envolvió, aire húmedo mezclado con el aroma del café tostado del tráfico matinal. Se sentía como otro planeta, un mundo intacto, libre del peso que había cargado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, nada de ese aire pertenecía a Carter. Hallien había dispuesto para mí un apartamento corporativo en Tan Hong Pagar, moderno, impecable, con ventanales de piso a techo con vista al puerto. Caminé despacio de habitación en habitación, casi con reverencia. Allí no había ecos de discusiones, ni recuerdos de un hombre que me había ido rompiendo poco a poco. Solo espacio, solo silencio, solo mío. A la mañana siguiente llegué a Hallien, Singapur y de inmediato me informaron sobre la iniciativa regional de seguridad de datos que yo iba a liderar. Todo se sentía distinto a Denver. Compañeros que valoraban la precisión, líderes que pedían mi opinión, un equipo que llevaba tiempo esperando a alguien exactamente como yo. Aquí no me sentía pequeña. No sentía que tuviera que encogerme para que alguien más se sintiera importante. A mitad de una sincronización de ingeniería, mi sistema de alertas detectó una anomalía. Alguien en Estados Unidos estaba intentando acceder a mis archivos personales archivados usando una contraseña antigua. Cuando revisé el origen, el aire se me quedó atrapado en el pecho por un segundo afilado. Carter, ya. Estaba desmoronándose. Los correos empezaron a llegar en oleadas durante toda la tarde. Amigos en común escribían, preocupados, confundidos o simplemente curiosos. Algunos preguntaban por qué había desaparecido. Otros decían que Carter andaba contando que yo había abandonado el matrimonio sin previo aviso, que las cosas llevaban años mal porque estaba casada con mi carrera. Estaba reescribiendo la historia exactamente como la había ensayado. Luego llegó otro mensaje, este de una amiga que había asistido al retiro de Aspen. Adjuntó un breve archivo de audio. Le di play. La voz de Carter se alzó entre el murmullo del fondo. Sara nunca supo ser esposa. Es demasiado lógica, demasiado fría, no lo bastante femenina para mantener vivo un matrimonio. Se oyó una risa, no la suya. Luego otra vez la de él. Nunca llegará a ser la mujer que yo necesito. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo, escuchando una versión de él que había existido mucho antes de que nuestro matrimonio terminara, una versión que yo me había negado a ver. Irme no solo había sido lo correcto, ya iba tarde. Esa noche hice una videollamada a RS. Me miró una sola vez y no perdió tiempo en la compasión. Solo preguntó, ¿estás a salvo? ¿Tienes claridad? Asentí. Luego me contó que Carter lo había llamado antes, desesperado, preguntando dónde estaba yo. RS había mentido con total naturalidad, diciendo que no sabía nada de mí. Ese único acto de lealtad estabilizó algo dentro de mí. Más tarde, durante una sesión de estrategia, Elaine, directora de Allianz Singapore, me apartó a un lado. Me explicó que Hallien US había recibido preocupaciones internas porque Carter había usado el nombre de la empresa durante la transmisión en vivo desde Aspen, insinuando una conexión que podía dañar la marca. Al oír eso, algo encajó por fin en su lugar. En el momento en que dejé de absorber yo las consecuencias de Carter, el mundo empezó a ver sus decisiones sin la sombra de mi protección suavizándolas. Al final del día, de pie en mi apartamento frente a las luces de la ciudad, entendí algo simple y cortante. Cuando dejé de protegerlo, la verdad por fin tuvo espacio para hacer su trabajo. Cuando Carter empezó a pagar por las cosas que siempre supuso que alguien más cubriría. 2 días después de mi silencio, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Carter. ¿Cómo tienes el fin de semana? Como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera salido a despejar la cabeza. Miré la pantalla con una extraña distancia. Su tono era tranquilo, casi ensayado. Todavía creía que esto era temporal. Una interrupción pasajera, no una salida definitiva. No entendía que el juego que había estado jugando había terminado antes incluso de que supiera que había empezado. Dejé el teléfono boca abajo sin responder. Pasé la mañana revisando propuestas de seguridad cuando Recursos Humanos de Hallien US llamó.
Preguntaron si yo había autorizado múltiples intentos de Carter de acceder a mis cuentas internas. Confirmé que no. Su tono cambió de inmediato a modo documentación formal. Esa violación fue directamente a su expediente. No mucho después, un antiguo colega me escribió con la noticia de que la inmobiliaria donde trabajaba Carter había iniciado una investigación interna. Durante la transmisión en Aspen, había mencionado detalles de un cliente de alto perfil que jamás debieron hacerse públicos. Si se confirmaba la falta, la suspensión era muy probable. Esa tarde volví a ver uno de los videos de Aspen, no porque doliera, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. La sonrisa de Carter se veía distinta ahora, ya no parecía encantadora, sino descuidada. Por fin vi la verdad que había ignorado. Yo había estado midiendo mi valor a través de las necesidades de un hombre que no tenía nada que ofrecer a cambio. Luego llegó otro mensaje, un enlace, una publicación de Marlo. Escribía que Carter aún no estaba listo para dejar atrás viejos apegos, insinuando emociones no resueltas. Los comentarios se volvieron crueles con rapidez, acusándola de ser la razón del fin de nuestro matrimonio. Intentó defenderse, luego borró la mitad de sus respuestas. Su aventura brillante empezaba a resquebrajarse bajo la presión de la atención pública, y ya se estaban atacando entre ellos. Carter volvió a escribir: creo que deberíamos hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas? Esta vez, la calma había desaparecido, las palabras tenían bordes tensos, afilados. Esa noche caminé por el paseo de Marina Bay, mirando la ciudad brillar como si estuviera hecha de luz y de comienzos nuevos. Cada rincón me recordaba que la vida no tenía que ser pequeña, ni pesada, ni moldeada alrededor de la fragilidad de alguien más. Justo antes de la medianoche, llegó un mensaje de un número desconocido: deberías oír lo que Carter está diciendo de ti. Había un audio adjunto. La voz de Carter sonaba cargada de frustración, contándole a un grupo de personas que yo había sido el mayor fracaso de su vida, que nunca supe cómo amarlo, que huí porque no pude manejar una relación real. Incluso Marlo sonaba sorprendida de fondo. Lo escuché sin inmutarme. Su desesperación ya no era mi carga. No le respondí a Carter, no me defendí, no corregí las mentiras. Simplemente dejé que la verdad se acumulara, y estaba haciendo exactamente lo que la verdad siempre hace. Estaba desmontando todo lo que él había intentado construir sobre mí. Cuando apagué las luces y miré la ciudad extendida frente a mí, lo supe con absoluta claridad. No estaba buscando venganza, yo solo estaba quieta, y la realidad estaba haciendo el resto. El día en que me vio viviendo en un mundo al que ya no pertenecía, desde el piso más alto de Halien ella, Singapur se extendía bajo mis pies como un mapa dibujado en luz. Los ventanales de la sala de juntas enmarcaban el horizonte, torres de cristal, barcos deslizándose a lo lejos, la ciudad vibrando con propósito. Por primera vez en mi vida, me sentí exactamente en el lugar donde siempre había estado destinada a estar, no detrás de alguien, no debajo de alguien, no pidiendo disculpas por el peso de mi propia brillantez. Cuando terminó la reunión, regresé a mi escritorio y encontré un largo mensaje de Carter, párrafos desbordados de pánico, ira, arrepentimiento, excusas y preguntas que aún creía tener derecho a hacer. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? ¿Cuándo vuelves a casa? ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablar conmigo? Leí cada línea sin sentir el más mínimo impulso de responder. Coloqué el teléfono boca abajo y volví a mi trabajo. Esa noche asistí a un simposio regional de seguridad en Marina Bay Sands. El aire estaba lleno del murmullo de conversaciones sobre modelos de cifrado, análisis de brechas y supervisión de inteligencia artificial, conversaciones para las que me había preparado toda la vida. Me trataron con un respeto que se sentía nuevo y completamente natural al mismo tiempo. Reí durante la cena, una risa libre, sin cálculo, sin tensión. Me sorprendió, no me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba sin que la alegría llegara sin esfuerzo. A mitad del postre, Elaine entró en la sala y me hizo una seña para que me acercara. Hay alguien llamando a la oficina. Preguntando por ti, dijo con firmeza. Cuando pusieron la llamada, la voz de Carter estalló al otro lado, temblorosa, sin aliento. Ha desaparecido, le dijo, es mi esposa, necesito encontrarla, está arruinándolo todo. La respuesta de Elaine fue precisa, profesional, y cargada de un respeto que él jamás me había mostrado. Ella está aquí dirigiendo un proyecto regional de gran importancia. Por favor, aclare quién es usted. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para imaginarlo. Comprendiendo, tal vez por primera vez,
que el mundo fuera de nuestra casa no me veía como él había intentado definirme. Más tarde esa noche, al entrar al vestíbulo del Hotel Holiday Inn Asia, me quedé paralizada. Carter estaba en el centro de la sala, mirando a todos lados con desesperación, aferrando en su mano mi antiguo itinerario de viaje. Su ropa estaba arrugada por el largo vuelo, sus ojos estaban desbordados. Cuando me vio, sus hombros cayeron en algo parecido al alivio, algo parecido al terror. «Te fuiste», dijo, dando un paso al frente. «¿De verdad te fuiste?». No respondí. Solo lo miré y no sentí que nada se rompiera dentro de mí. Insistió en que lo de Marlon no significaba nada, que estaba confundido, sobrepasado, presionado por el trabajo, que no sabía cómo manejar mi distancia. Dijo que nunca pensó que yo de verdad me marcharía. Dijo que me necesitaba, no por amor, sino por miedo, por desesperación, por la necesidad de tener algo suave donde caer. Entonces sonó su teléfono. «Contesta, Marlo», le dije. Dudó. Luego contestó. Su voz sonó a través del altavoz, cortante, quebradiza. «Así que ahora estás en Singapur persiguiéndola. Me dijiste que nunca te dejaría, dijiste que solo necesitabas tiempo para manejar sus emociones. Prometiste que resolveríamos la transición». Él me miró como esperando que el perdón surgiera de la nada. Yo di un paso atrás. «No me necesitas a mí», dije en voz baja. «Necesitas un colchón. Yo ya no soy tu colchón». Pasé a su lado mientras el murmullo del vestíbulo nos envolvía. No. Miré atrás. Horas después, cuando llegué a mi apartamento, sonó un correo de la directiva de Holiday Inn Asia. Quería nominarme para un cargo senior de mando regional, un puesto que antes había tenido demasiado miedo de creer que merecía. Mientras leía el mensaje, entendí con claridad que el verdadero punto de inflexión de mi vida no había sido dejar a Carter. Había sido darme cuenta de que nunca estuve destinada a quedarme en el pequeño mundo que él construyó para contenerme. Revelación, resolución. Cerrando la última puerta, la luz de la mañana en Singapur tenía una cualidad suave, casi misericordiosa, como si la ciudad misma entendiera que yo estaba comenzando un nuevo capítulo. Hice café. Abrí las puertas del balcón y comprendí que ese sería el día en que cerraría oficialmente todo lo que antes me había atado al pasado, mi matrimonio, sus historias, las últimas piezas de una vida que ya no encajaba. El primer correo que llegó fue el de mi abogado. Los documentos del divorcio estaban listos. Carter había usado bienes conjuntos para financiar viajes y regalos para Marlo, y el rastro de papel dejaba sobre él la mayor parte de la responsabilidad financiera. No sentí triunfo, solo la calma claridad de las consecuencias naturales. No mucho después, Carter publicó un largo mensaje en redes, alegando que era la víctima de un matrimonio frío, obsesionado con la carrera, pintándome como distante, imposible de amar. Intentó hacerse pasar por el esposo abandonado sin previo aviso, pero Internet tiene memoria larga. Personas que habían estado en Aspen comenzaron a comentar públicamente, revelando lo que le habían oído decir sobre mí. Salieron grabaciones, salieron fotos, salieron mensajes. Yo no tuve que defenderme. La verdad lo estaba haciendo por mí. Las noticias se sucedieron. La empresa de Carter lo suspendió. La transmisión de Aspen había violado normas de confidencialidad. Su conducta estaba oficialmente bajo investigación. Su reputación se estaba derrumbando en tiempo real. Mi abogado organizó una videollamada con él para los trámites formales. Cuando su rostro apareció en la pantalla, se veía más pequeño de lo que recordaba, sin afeitar, agotado, despojado de todas las ilusiones que antes interpretaba con tanta seguridad. ¿Existe alguna posibilidad de que arreglemos esto?, preguntó. Su voz se quebró. Negué con la cabeza. No me fui porque me engañaste. Me fui porque creíste que hicieras lo que hicieras. Yo siempre me quedaría. Bajó la mirada. No tuvo respuesta. Más tarde ese mismo día llegó otro correo, esta vez, de Marlo, un mensaje corto, tembloroso en su sinceridad. Me dijo que ella también lo había dejado, que había descubierto que le había mentido igual que a mí. Me pidió perdón. Acepté, no por ella, sino porque perdonar es más fácil cuando ya has soltado. Firmé los papeles del divorcio esa misma noche, sin gritos, sin lágrimas, sin drama, solo una puerta cerrándose con un último clic suave. Luego llegó el aviso oficial de Elian Asia. Había sido nombrada jefa regional de seguridad. Un futuro que antes creía destinado a alguien más valiente ahora me pertenecía a mí, porque por fin me había elegido a mí misma. Cerca de la medianoche, mi teléfono se iluminó una última vez. Un mensaje de Carter. Ahora lo entiendo, nunca fuiste mía para quedarte. No respondí.
no porque estuviera enojada, sino porque la verdad siempre fue más sencilla de lo que él creía. Nunca le pertenecí. Solo había olvidado pertenecerme a mí misma, de pie junto a la ventana, con la ciudad brillando debajo de mí. Comprendí que no estaba celebrando una victoria, no estaba saboreando una venganza, estaba entrando, por fin, en la luz que yo misma había apagado durante tantos años, y a veces. El mayor acto de revelación no es mostrarle al mundo quién es realmente otra persona, es, por fin, ver quién siempre estuviste destinada a ser y elegir vivir en un mundo lo bastante amplio para esa versión de ti. Antes pensaba que las revelaciones llegaban como un relámpago, ruidosas, eléctricas, imposibles de ignorar. Pero aquella noche en Singapur, mientras la ciudad brillaba bajo mis pies, la verdad no golpeó, simplemente se asentó, silenciosa, firme, segura. Ese tipo de certeza que solo llega después de haber perdido suficientes partes de ti misma como para notar, al fin, la forma de lo que queda, a veces. El mayor acto de revelación no es mostrarle al mundo quién es realmente otra persona, es, finalmente, ver quién siempre debiste ser y elegir vivir en un mundo lo bastante amplio para esa versión de ti. Cuando por fin me aparté de la ventana, una calma extraña presionó contra mis costillas. No era alegría, todavía no, era algo más cercano al alineamiento, como si los engranajes internos de mi vida hubieran dejado de rechinar y por fin hubieran encontrado el riel por el que debían avanzar. Por primera vez en años, mi respiración no era superficial, mis pensamientos no estaban encogidos. Mi corazón no se preparaba para la tormenta de otra persona, estaba sola, estaba firme, y había poder en eso. Pero la calma no significa que todo haya terminado, la calma suele ser el instante justo antes de que llegue la siguiente verdad. A la mañana siguiente entré a Elian Asia con esa misma serenidad silenciosa guardada bajo el blazer. La gente me saludaba con sonrisas que no se sentían forzadas, que no se sentían obligadas. El respeto no es algo que notes cuando nunca te ha faltado, pero cuando has vivido con alguien que usaba tu brillo como fondo para su propia inseguridad, reconoces el respeto verdadero al instante. Aún así, el pasado no había terminado conmigo. Cerca del mediodía, Elaine se asomó a mi oficina. Hoy te ves diferente, observó con suavidad. ¿Diferente para bien o diferente para preocuparme? Pregunté. Diferente, dijo, pensándolo un momento, más centrada, como si por fin hubieras llegado a tu propia vida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró, un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Era Rowan, la hermana de Carter. Mi estómago no se desplomó como antes lo habría hecho. En su lugar, un zumbido bajo, casi analítico, comenzó en mi mente. El contacto de la familia Hall nunca era casual. Rowan había sido la única entre ellos que alguna vez fue amable conmigo, y que me escribiera ahora significaba que algo había vuelto a cambiar. Salí al pasillo y respondí. Siller, dijo sin aliento, perdón por llamar así de repente, es que, las cosas están saliendo de control aquí. Ahí estaba, el nuevo conflicto alzándose, inevitable y no deseado. ¿Qué pasó?, pregunté, manteniendo la voz estable. Está desmoronándose, dijo en voz baja. Carter lleva 2 días sin volver a casa. Le dijo a mamá que perdió su trabajo y anda diciendo que no puede respirar sin ti. Le está contando a la gente que tú lo abandonaste en el peor momento de su vida. La antigua yo habría colapsado bajo la culpa, la nueva yo no. Rowan, dije con calma, él no perdió su trabajo por mí, y no se desmoronó porque yo me fuera, se desmoronó porque la verdad por fin lo alcanzó. Ella exhaló con un temblor. Lo sé, de verdad que lo sé, solo que, le está echando la culpa a ti delante de cualquiera que quiera escucharlo, está reescribiendo todo, y la gente empieza a creerle. No conocen la verdad como yo. Ahí estaba. La tensión emocional de este capítulo no era miedo ni ira, sino el viejo fantasma de una carga que solía llevar, la necesidad de defenderme de una historia que yo nunca había creado. Me apoyé contra la pared de cristal. Rowan, no voy a volver para corregir su versión, no. Voy a empequeñecerme para que él se sienta mejor. Ya no, no te lo estoy pidiendo, susurró, te estoy preguntando si tú estás bien. Algo dentro de mi pecho se aflojó. Estoy llegando a estarlo. Cuando colgamos, la calma regresó, pero ahora tenía un filo más agudo. No estaba sacudida, pero entendí algo con claridad. Carter no había terminado de intentar arrastrarme de vuelta al mundo que controlaba, no por amor, sino por costumbre, por derecho, por pánico ante la idea de que la mujer que él creía fija en su sitio se había convertido en alguien con
Impulso, ese era el verdadero conflicto de este nuevo capítulo, no él, no su caída, sino la fuerza gravitatoria de una vida alrededor de la cual había girado durante años. Y mi decisión de romper esa gravedad para siempre. Esa tarde me sumergí en el trabajo, diseñando protocolos de seguridad del sistema y liderando a un equipo que me miraba como siempre había deseado que alguien mirara mis aportes, con confianza, con reconocimiento, con creencia genuina, pero el conflicto siempre regresa en él. Momento más inconveniente, a las 5:23 p.m., una alerta de correo proveniente de Colorado parpadeó en mi pantalla. Este capítulo necesitaba cerrarse en el filo de un cuchillo, con la suficiente resolución para poder respirar, y la suficiente tensión para empujar al lector hacia adelante, y entonces llegó el verdadero cliffhanger. Mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio, otro mensaje vibró. No era de Carter, tampoco de su familia, era de un número desconocido, con código de país de Singapur. El mensaje decía: no me conoces, pero necesitas tener cuidado, Carter no es el único que intenta controlar la historia. Alguien más te ha estado observando desde que aterrizaste. Mi ritmo cardíaco se ralentizó, no por miedo, sino por reconocimiento. El pasado no solo me estaba persiguiendo, algo nuevo estaba girando a mi alrededor, algo que aún no había identificado, algo que me obligaría a enfrentar una verdad más grande que la que dejé atrás, y así, sin más, la calma se resquebrajó, no en caos, sino en la siguiente revelación. Esperando salir a la superficie, gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos, nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.